¿Qué tal, amigos? Qué bueno que se quedaron para el tercer capítulo de esta serie que se pone interesante, Playa Girón, en el contexto de la Guerra Fría, que ya no fue tan fría, ¿no? En Sí, el contexto decimos, es Guerra Fría. En Playa Girón no hay sí, forma para de nada. seguirle denominando Guerra Fría porque aquí realmente hubo un enfrentamiento directo entre tropas cubanas y tropas norteamericanas. Nos platicabas en el capítulo anterior que ibas a entrar en materia sobre Fidel Castro, Sí, ¿no? sí, Que te sí, decía que sí, hay sí, unos temas, bueno, hay unas imágenes, unos videos que son icónicos, ¿no? Para sí, los revolucionarios, donde está Fidel subido. O sea, no es un presidente que acostumbra a dirigir desde lejitos, sino que es alguien que el tema este azucarero, ¿no? Cortando así la es, caña, o sea, siempre desde el inicio, ¿no? De así la es, revolución y antes siempre predicaba con el ejemplo, alguien así es, consecuente, ¿no? así Y es. nos platicas un poco acerca de cómo fue que llegó en el tanque, Sí. con esos datos que ya manejas tú al dedillo. Bueno, aquí es algo muy interesante porque dijimos que aunque la defensa de Playa Girón y Playa Larga y toda la cuestión de Valle de Cochinos, para decirlo genéricamente, va a recaer sobre todo sobre los responsables de milicias y sobre el batallón, los batallones de la Policía Nacional Revolucionaria, sin contar otros batallones que también fueron muy importantes. Ellos van a ser el grueso de la cuestión de la defensa. La Fuerza Aérea Cubana, lo que quedó fue sumamente importante, no solo para darle cobertura a las tropas de tierra, sino también para hundir varios barcos. O sea, es la orden de Fidel a Enrique Carrera Rolas. Dice, Enrique, ese barco no puede salir, húndemelo. Y sí le hunde el Houston. Le dispara unos cohetes y lo logra hundir y encalla cerca pues de un arrecife de coral. A él, a este barco es el que Fidel le va a dar un cañonazo. Es algo muy interesante, pero también porque los aviones eran norteamericanos, de lo que había dejado la Fuerza Aérea Batista, B-26, Sifuri y T-33. Todavía no llegaban los MiG-15, etcétera. Ya había gente cubana entrenándose en Checoslovaquia, en la Unión Soviética, sobre los MiGs, pero dijeron los cubanos, no es en serio que vengan, sigan su entrenamiento, etcétera, ¿no? Rubén Martínez Puente estaba al frente de ellos en Checoslovaquia, él se va a destacar en la guerra de Angola, en el combate de Cangamba, pero no intervinieron, digamos, aviones de manufactura soviética, no. Pero los tanques, uno de ellos en los que está Fidel, sí son soviéticos. T-34 y Sau-100, los famosos Stalin, ¿no? Pesados. Desde uno de esos tanques, que estaba dirigido por el después general Néstor López Cuba, héroe de las guerras de Angola y de Etiopía, pues de la Revolución Cubana también, desde ahí Fidel le va a dar un cañonazo a este barco Houston, que ya estaba varado, ¿no? Y pues, sí, le tira parte del mástil y todo eso del que dice, a ver, póngamelo, ahí está, Ajá. ahí va. Eh, tanque se encuentra afuera del Museo de la Revolución, del actual Museo de la Revolución en La Habana, lo que fue en su momento el Palacio Presidencial de Batista. Este es un museo Okay. dedicado a varias cuestiones de la Revolución. Ahí están cuestiones del Gradma, restos del U2, varias cuestiones. Y también es un museo viviente porque ahí fue donde se hizo el ataque del 13 de marzo, decíamos, del directorio revolucionario para ultimar a Batista, que fue malogrado, dirigido este ataque por Menelao Mora y por Carlos Gutiérrez Menoyo. ¿De acuerdo? Entonces, a la entrada del museo, ahí está el tanque desde el cual Fidel va de Alquellanos. Ya llega en las últimas horas, ya prácticamente en las postrimerías, porque él estaba en el centro de La Habana. El enlace era Osmani Cienfuegos y Augusto Martínez, que estaban comunicando con José Ramón Machado Ventura y con toda la gente que estaba in situ en la zona, ¿no? Emilio Aragonés, etcétera, que estaban tratando de llegar a Playa Girón. Primero tomar a partir de Yaguaramas, de San Blas, etcétera, diferentes pueblos que están ahí en Cuba, de Pálpite, tomar primero Playa Larga y después tomar Playa Girón. Pero le urgía también a Fidel que fuera antes de 72 horas por cuestiones también de derecho internacional y para que no pudieran tener eh, una cabeza de playa. Recordemos que también hubo ayuda internacionalista. Nicaragüense, lo acabamos de mencionar, Carlos Ulloa, que fallece en los combates de Girón, pero también hubo aquí el intento de Lázaro Cárdenas de llegar a Playa Girón para ayudar, que lo va a impedir López Mateos. Y bueno, es una cuestión paradigmática. Después va a tener un mitin en el Zócalo denunciando este aspecto que no había podido
llegar. Va a decir Eberto Castillo que él también trató de ir. No tengo corroborado ese dato, pero bueno, hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Ahora todos quisieron. Todos ni nacían, pero ya todos, estaban ahí también. Todos como el 68, dice, yo estuve en el 68, pues no cabrían en la playa. Dice, yo estuve en Girón, pues tampoco cabría en la playa, ¿no? Entonces, es algo interesante esta cuestión. Entonces, bueno, Fidel dirigió todas las operaciones en La Habana, porque ya dijimos que él era pues estaba al frente del Estado Mayor y dividida la zona, ¿no? Raúl Castro, a Juan Almeida y el Che Guevara. Él llega ya el último día, hacia el 19 de abril. Aquí es una cuestión que también se trataba de que no se fueran por la ciénaga de Zapata y no se reunieran con los contrarrevolucionarios que estaban en el Escambray. Eso lo va a impedir Tomasevich, el comandante Tomasevich. Él era experto en cercos, porque había peleado en la lucha contra bandidos y les tendió cercos. Después en Angola va a ser muy famoso también sus cercos, en la Operación Olivo en Angola. Y pues es prácticamente algunas de las cuestiones que hay que dejar en claro. Algo que se nos había pasado era la operación, que algunos le denominan Operación Jaula, fue que previo a la invasión de Girón, después del bombardeo de los aeropuertos por los aviones pintados con las insignias de la aviación cubana y antes de que desembarcaran, a todos los contrarrevolucionarios o potenciales contrarrevolucionarios, el Ministerio del Interior dirigido por Ramiro Valdés y los comités de defensa de la revolución van a hacer una racia y los mandan a diferentes estadios, sobre todo al estadio de La Habana, ¿no? Ahí para concentrarlos, y dice, para que no hubiera apoyo, pero de nadie, ¿no? O sea, ni del simpatizante, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ahorita los que están de caceroleros, pues hubieran terminado ahí también, ¿no? Para, por lo menos, en calidad de mientras, dirían algunos. Entonces, eso es importante también. Se quedó prácticamente la CIA sin operaciones ni operatividad con qué desarrollar. Estas son algunas de las cuestiones que hay que dejar en claro. Se declara el carácter socialista de la revolución y es declarado primera derrota del imperialismo en América. Va a ser una cuestión, un año muy intenso, porque en este año también se lanza la campaña de alfabetización. Tema de otro programa, también apunto. Y también las famosas palabras a los intelectuales 2 meses después, tema de otro programa también. Entonces, un año muy intenso. Pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son algunas de las secuelas? Kennedy al principio va a negar toda responsabilidad. Prácticamente todos los mercenarios de la brigada invasora son capturados. Ahora, antes de que cerremos con las secuelas, ¿qué fue lo que marcó la diferencia? Porque veíamos que pues, traían infraestructura importante, los invasores, el barco que le hundieron, el Houston y demás. Pero digamos, ¿qué fue lo que marcó la diferencia? Que había una superioridad militar cubana, la preparación de los militares cubanos o de la policía que nos platicas, o de plano pues, los dejaron solos, ¿no? A los invasores y que ya no pudieron la CIA proveerlos de más munición y demás para ir marcando la diferencia, porque fue fugaz, ¿no? 72 horas. Había una cuestión. Yo creo que lo que hizo la diferencia fue la Fuerza Aérea Cubana, los remanentes, que no lo contaban los norteamericanos. Ellos pensaban que habían aniquilado toda, y no. Nos vieron ahí en el aire, ahí, dando la pelea. Dando batalla, ¿no? Y prácticamente uno salía del combate, entraba otro para no darles descanso. Eso no se lo esperaban, eso no se lo esperaban los norteamericanos. Sí hubo cobertura de norteamericanos, porque siempre los contrarrevolucionarios dicen, no, nos dejaron solos. No, había un portaaviones y sí tenían digamos, la consigna de decir, si llegan a cierto límite, bombardean ustedes, o si los van a perseguir acá, combatan ustedes. Por eso los cubanos llegaban hasta cierta zona para no enfrentarse directamente y no crear la excusa a Kennedy, ¿no? Pero es cierto que Kennedy ya después dice, bueno, esto ya está prácticamente, ya se lo llevó el diablo, ya no voy a darle más apoyo, ¿no? Dice, porque ni siquiera se consolidaron ellos, dice, ¿de dónde voy a intervenir, no? O sea, lo que habíamos quedado, pues realmente no. Que este es un proyecto que, como dijimos, se lo venden la CIA a Kennedy, es heredado de Eisenhower. De hecho, en la campaña presidencial, de Kennedy contra Nixon,
que Nixon era el vicepresidente, siempre atacaba a Kennedy a Nixon. ¿Qué poco hacen ustedes contra Cuba? Y etcétera, etcétera. Y claro, el otro no le puede decir, tenemos este plan, ¿no? O sea, ya después cuando supieron, pues aquí está toda esta cuestión. Entonces, al principio Kennedy lo niega totalmente, ¿no? O sea, pero después sí se hace responsable. ¿Qué pasó con los contrarrevolucionarios? Bueno, ¿qué pasó también en las bajas? Cuba tiene alrededor de 157 muertos y cientos de heridos. Un poco análogo a las bajas que tuvieron los contrarrevolucionarios. Van a ser juzgados, 5 de ellos condenados a muerte por crímenes de guerra, no de Playa Girón, sino anteriores. Acuérdate que algunos habían asesinado a dirigentes obreros, sindicales, etcétera, en tiempos de Batista. Y a los otros, a los 5 principales, que el principal cabecilla militar era José San Román Pérez. Después Manuel Artín Mambuesa, Erneido Oliva y otros. Pero a los 5 principales los van a condenar con alrededor de 30 años de cárcel y les dicen y pagar cierta cantidad de millones de dólares. En total van a ser 60 y tantos millones de dólares los que le van a cobrar a todos en conjunto. Va a ser diferenciado. 5 a la pena de muerte, otros a 30 años de prisión y así para abajo, ¿no? Y en total eran 60 y tantos millones de dólares. Ahí es ya cuando Kennedy se hace responsable y dice, bueno, se reconozco que ya los envié y vamos a entrar en tratos. Los cubanos primero querían tractores, dicen, no se puede por el embargo, ya sabes, ahora se les ofrezco. Ahora sí la ley, ¿no? No está prohibido. Les ofrezco, como ahorita dice, pañales para bebé y comida para bebé y entiendo que cambiaron algunos prisioneros por todos prácticamente por insumos para comida, ¿no? Casi les ofrece comida para gato, ¿no? Pero entonces y fíjate, el juicio es muy interesante porque el decano de Derecho de la Universidad de La Habana, Santiago Bermejo, es el que los va a defender. Cuando dicen que no tuvieron defensa, pues fue el decano de la Universidad de La Habana de Derecho el que los va a defender a los gusanos, ¿sí? Y el fiscal es uno que se llama Santiago Cuba, no Santiago de Cuba, como la ciudad, quítale la preposición Santiago Cuba. Y hubo 5 comandantes que eran los encargados del tribunal, ¿no? Famoso Juan Almeida, Guillermo García, que lo mencionamos hace rato, los 2 comandantes históricos de la revolución, Augusto Martínez Sánchez, que va a ser después secretario del Trabajo, Sergio del Valle Jiménez y el famoso Barbarroja, que va a ser esposo de Marta Harnecker, Manuel Piñero. Ellos son los 5 que fueron del tribunal. Entonces, sí, lo regresa Kennedy, lo rescata Kennedy a cambio de la comida para bebés, compotas para bebés, ¿no? O sea, por eso a veces les digo a algunos en redes, a algunos contrarrevolucionarios cubanos, ahora se les va a cambiar por Krispy Kremes, ¿no? Por donas Krispy Kreme, ¿no? por hamburguesas, cajitas ¿no? felices por combos, ¿no? Regresan esto en más de un año, porque regresan hasta diciembre del 62. La crisis de los misiles va a ser en octubre del 62. Esto fue en abril del 61, pues tuvieron un tiempo ahí en la cárcel. Y les hace un recibimiento como héroes en el Orange Bowl de Miami, Kennedy, y les dice, les juro que les voy a entregar la bandera cubana en sus brazos y todo. Pues no, se fue a mejor vida, ¿no? Antes de lo que uno pensaba. ¿Qué es lo que va a pasar? Kennedy va a quedar con esto como frustración, va a tener un ánimo revanchista. Muchos contrarrevolucionarios cubanos también, aunque algunos ya se van a distinguir de Kennedy y ya le van a dar sobre todo el apoyo a republicanos. Algunos se van a querer ir por la libre, creando organizaciones paramilitares, Alfa 66, Omega 7, los comandos L de Tony Cuesta. Pero también Kennedy dice, hay que hacer esta operación más en grande, con diferentes tipos de guerras, psicológica, económica, etcétera, coordinada, de inteligencia, contrainteligencia, y sobre todo ya involucrando 100% al ejército norteamericano. Ya no solo ahora a estos cubanos, que por ejemplo, algo que nos olvidamos, el que los había entrenado, Jack Hawkins, habla muy mal de los cubanos y los despreciaba mucho, ¿no? Independientemente, o sea, ahora los adoran, pues bueno. Entonces dice, no, ahora ya va a ser el ejército norteamericano el que va a intervenir directamente y el que va a derrocar a Cuba. Los cubanos se enteran y es cuando entran en pláticas con los soviéticos y cuando los soviéticos este plan norteamericano se va a llamar Operación Mangosta, como esta especie como de suricata, así como el amigo de Pumba, ¿no? Así es una mangosta que mata reptiles, ¿no? Operación Mangosta, así le van a llamar. Los soviéticos se enteran, hablan con los cubanos y va a salir del mando soviético la propuesta de
implementar misiles en Cuba, la operación Anadir. La operación Mangosta se va a contestar la operación Anadir. Y eso es tema de otro capítulo. No sé si hay algunas consideraciones. Sí. O sea, ¿qué podríamos decir? O sea, ¿cuál fue la lección para el mundo? Para empezar, América Latina, e incluso son lecciones que podríamos retomar para hoy en día, porque estamos viendo el cerco militar financiero de petróleo y demás para el tema de Cuba, y que es, o sea, Kennedy, estamos hablando de Kennedy hace 60 años, y que hoy en día ese plan de invadir, de derrocar al gobierno cubano, sigue vivo. Así es. No han podido con Cuba. O sea, ¿cuáles fueron las lecciones que le dieron a la América Latina, al mundo? Y las conclusiones que podríamos sacar de ese, porque hasta hoy ese tema sigue vigente. No es que se nos haya ocurrido y decir, vamos a ver Playa Girón nada más por curiosidad, ¿no? O sea, yo creo que esa es una cuestión que nunca se ha ido de la mentalidad norteamericana. Independientemente de que el presidente sea demócrata o republicano, Eisenhower era republicano, Kennedy era demócrata, ¿no? Pero siempre les ha estado dando vueltas, ¿no? El que lo va a retomar muy fuerte es Reagan, porque cuando Reagan llega al poder, él tuvo 2 secretarios de Estado, Alexander Haig, que va a ser el presidente, y el primero, y el segundo va a ser George Shultz. Son sus 2 secretarios de Estado. Alexander Haig le dijo a Reagan en 1980, dice, dame la orden y voy a convertir esa isla en un estacionamiento. Entonces Reagan dice, sí, vamos a invadirlos, ¿no? Y ahí los que se opusieron fueron los militares norteamericanos. Dice, van a ser muchas bajas norteamericanas si queremos invadir Cuba, ¿no? Era otro contexto, estaba Unión Soviética, etcétera. Aunque la Unión Soviética, ya vamos a ver en su momento, cuando les dijo a Raúl Castro en el 82, 21 de diciembre, Yuri Andropov, que ellos no se podrían involucrar en una lucha dentro de Cuba. Pero eso no sabían los norteamericanos. Eso lo van a manejar Raúl y Fidel con lo que llaman Operación Código Pandora. Dice que nadie se entere. Ni siquiera el Politburó ni el Comité Central, nadie se puede enterar. Tú y yo nada más. Tú recibiste esta cuestión. De hecho, dice Fidel, lo da un informe al Comité Central, dice, por la delicada de las cuestiones que se trataron entre Yuri Andropov y Raúl Castro, le solicito que esta información se quede nada más con el primero y el segundo secretario. Y sí, nada más se queda con ellos 2. Después lo va a decir mucho tiempo después, Raúl en una entrevista con el que fue director del Comité Olímpico, Vázquez Viaña, ¿no? Algo así, que dirigió el Sol de México, y la prensa creo que también. Entonces, pero eso fue secreto de Estado, porque lo sabe Reagan, olvídalo. Pero Reagan ya tuvo esta idea. Claro, se ve que se tenía que enfrentar con toda la experiencia cubana en Angola, que estaba en su plena ebullición, era el 80. Pero no es una idea que haya abandonado prácticamente Estados Unidos, ¿no? Ahora, por todas estas cuestiones, tener como referente a Venezuela es un error. Venezuela nunca ha sido, bueno, estamos hablando del tiempo de Bolívar, nunca ha sido referente militar, nunca. Incluso en la guerra de Corea, los que se involucraron, que mandaron tropas, fueron los colombianos. Venezuela no. Venezuela nunca ha sido referente. Digo, compró mucho armamento soviético y chino, pero ni tiene experiencia de combate ni nada, ¿no? Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam. No pudo ganar la guerra de Corea y salió con la cola entre las patas en la reciente aventura Etiopía. La Unión Soviética, sin que pensemos, como suele decirse, que fue el Vietnam de los soviéticos, Afganistán. No le fue muy bien en Afganistán. Vietnam, el mismo Vietnam que derrotó a Estados Unidos, salió mal parado de Camboya. Mientras que Cuba ganó las guerras transatlánticas de Etiopía y de Angola. Y la ganó no contra los angoleños, sino contra los sudafricanos, una potencia militar del tercer mundo que en ese tiempo tenía más de 6 bombas desarrolladas con Israel. Entonces, mal referente, claro, compararlo con Venezuela. Ni es Venezuela, ni se va a extraer a nadie, y bueno, deben de saberlo. O sea, lo que sí es probable es que podamos ver algunos mix volando allá en Siguori matando un delfín si hacen algunas de esas cosas. Pues no sabemos. Sí. Hay que ver todo eso. A mí lo que me deja, yo ya para ir cerrando, ya estamos en tiempo, cuando lo repasas así algunos videos, ¿no? Que ves así en las redes, o que algunos libros y demás, y ahorita que tuvimos la oportunidad de que nos volvieras a platicar y que nos compartieras tu conocimiento sobre el tema, lo que yo digo es, los norteamericanos no son invencibles, ¿no? Porque siempre se hace esta idea de que no, el imperio, ¿no? Y que, no, digo, en Irán ya también es otra lección. Y en Vietnam, ¿no? O sea, presente, ¿no? Vietnam 58,000 gringos, ¿no? Ahí quedaron, ¿no? Ahí quedaron. Y
por los que no les gusta, ¿no? Fueron derrotados por campesinos escuálidos con guaraches de llanta, ¿no? O sea, tan simple como eso, que se alimentaban de un puño de arroz. O sea, todo lo que quieras, que su visión infrarrojos y no sé qué. Y aún así. Pero con sus guaraches de llanta, los otros 58,000 cajas, hay bolsas tipo DHL, ¿no? O Amazon. Excelente. Así estamos. Pues muy interesante, camarada. Perfecto. Entonces, nos vemos para el siguiente capítulo. Así es. Y platicamos del tema, a ver cuál vamos a abordar, pero seguramente tendremos algo que les va a gustar a ustedes. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.